Bueno, hola a todos, yo soy Julián Mineto, soy especialista en clínica médica del Hospital San Martín de La Plata y la idea es hablar unas cuestiones y unos fundamentos básicos de lo que es el estado ácido-base del medio interno del paciente, que vamos a ahondar un poco más en cómo analizarlo en Medicina Interna 2 y vamos a ver algunos trastornos básicos y fundamentales iónicos que algunos están relacionados a algunas endocrinopatías. Para ver la agenda, primero vamos a hablar un poquito de estos fundamentos básicos del estado ácido-base, vamos a hablar del trastorno del sodio, trastornos del potasio y los trastornos del calcio. Considerando que los trastornos iónicos van a tener algunas manifestaciones que son bastante inespecíficas, bueno, quizás es importante cuando tengo en cuenta estas manifestaciones ir a buscar en los complementarios, principalmente con el análisis de sangre, los niveles que tenemos de estos iones para poder hacer una interpretación. Para empezar a hablar de lo que serían los trastornos ácido-base, hay que entender que cuando hablamos del pH es la concentración que hay de protones en el organismo. Normalmente los cambios que se producen en el pH de la sangre son muy pequeños y no suele tener grandes cambios de concentraciones, pero eso hace que pequeños cambios modifican mucho la función de las proteínas y prácticamente afectan a todos los sistemas. Para esto el organismo se defiende y busca de alguna manera tratar de evitar esos cambios de concentración a través de mecanismos de regulación. Los mecanismos de regulación que existen son variados, pero digamos que hay tres que son los más importantes. Uno es que sabemos que tenemos una base de bicarbonato, de amortiguadores, buffer, que normalmente se mantiene estable y tiene que ver con las proteínas que podemos llegar a tener que tienen carga negativa y también del bicarbonato de base que tenemos en el cuerpo. Pero por otra parte tenemos unos amortiguadores como van a ser la amortiguación respiratoria, que a medida que yo disminuyo la concentración de CO2, la cantidad de protones va a disminuir. Y por otro lado, el riñón, que va a través de la eliminación de protones, mantener el pH estable. Un poco para que vean los valores normales, uno sabe que esto puede ir variando en algunos valores, de acuerdo si es una muestra arterial o venosa, sabiendo que la muestra venosa suele tener un pH un poquito más bajo, suele tener un bicarbonato un poquito más bajo, y la CO2 también suele ser un poco más baja en las muestras venosas, a diferencia de las arteriales, que bueno, suele ser un poco más alto el pH y más bajo la CO2. Normalmente el pH suele mantenerse en estos valores, sin embargo hay mecanismos que van a estar produciendo alcalosis o acidosis. Alcalosis cuando el bicarbonato, digamos, aumenta y el pH tiende a bajar, la cantidad de protones tiende a bajar. O acidosis cuando hay una disminución del bicarbonato y un aumento de los protones. Esto, en líneas generales, acidosis o alcalosis, se denomina el proceso que lleva a estas tendencias de cambio de protones y bicarbonatos. Sin embargo, esto no siempre significa que se vea reflejado en el pH del paciente. ¿Por qué? Porque en general, cuando hay uno de estos mecanismos, se activa de forma compensadora a través del otro sistema la compensación. O sea que podemos tener un proceso de alcalosis sin modificación necesariamente del pH. La alcalosis, principalmente cuando la vemos, vamos a tener dos tipos. Una que tiene que ver con una alcalosis metabólica, que se va a ver reflejada sobre todo por el aumento del bicarbonato y va a tener más que ver con los ácidos corporales y con la eliminación de protones.
Y por otro lado vamos a tener una acidosis que va a ser más bien de tipo respiratoria, donde el principal mecanismo va a ser la disminución de la CO2, que puede ser por múltiples causas, pero en general va a tener un correlato con el aumento de del volumen inspiratorio, del volumen tidal, el volumen que entra y sale, o de la frecuencia respiratoria. Por el otro lado, la acidosis, vamos a tener una acidosis metabólica que va a estar dada por el aumento de ácidos orgánicos o la disminución de la eliminación de protones, con un componente puro metabólico, ya le digo, más que nada renal o producción de ácidos, producción o aparición de ácidos, porque pueden ser orgánicos, pero también pueden ser externos, como algún fármaco como el ácido salicílico o cualquier otro fármaco o tóxico que puede generar acidosis en el organismo. Pero se debe básicamente al aumento de la producción de protones o básicamente eso. En cambio, del otro lado van a estar la acidosis respiratoria, que van a tener que ver con el aumento de la presión de dióxido de carbono, y esto va a estar determinado por mecanismos que van a estar justamente al contrario, disminuyendo la expiración, disminuyendo el volumen, el intercambio gaseoso, pero por cuestiones de volumen. O disminuye la frecuencia respiratoria porque estamos con algo que deprime el sistema nervioso central, o los volúmenes son menores de tidal. Para ver un estado ácido-base, esto es un laboratorio que se saca, es un medio interno que nosotros le decimos. En general va a una muestra que puede ser tanto arterial como venosa, una muestra paralizada, y vamos a tener el pH que veníamos hablando, vamos a tener el componente respiratorio que es la CO2 y vamos a tener el componente metabólico que está relacionado al bicarbonato. Cuando hay una acidosis puede ser de tipo respiratoria y en ese caso veíamos que la CO2 es la que aumenta, y cuando hay una acidosis metabólica lo vamos a ver reflejado con la caída del bicarbonato. Esto no quita que pueda haber una acidosis mixta, donde pueden ir para el mismo lado, o sea, tener una acidosis respiratoria y una acidosis metabólica, o cruzada, o una alcalosis. En la alcalosis vamos a tener una alcalosis respiratoria que va a estar dada por la disminución de la CO2, o una alcalosis metabólica que va a estar dada por el aumento del bicarbonato. Todos estos procesos tienen diferentes causas, y el hecho de poder encontrar los procesos de acidosis o alcalosis nos va a hacer pensar en las diferentes causas que la pueden estar llevando el paciente a esto. Eso lo vamos a ver más adelante. Un ejemplo de lo que acabamos de ver que tiene que ver con la acidosis metabólica es el ejemplo de la cetoacidosis diabética. Como habrán visto en el módulo empezamos a ver el módulo de endocrinología, la diabetes es una enfermedad que se caracteriza por tener un trastorno con elevación de los hidratos de carbono, alteración de lípidos y proteínas. En el cuadro más grave y agudo, una de las complicaciones agudas de las diabetes es la cetoacidosis diabética. La cetoacidosis diabética se caracteriza por la disminución de la insulina, generalmente aparece en los diabéticos tipo 1, y es cuando el nivel de insulina es muy deficiente, casi inexistente o bajo, y esto disminuye la utilización de glucosa que se encuentra en sangre por todos los órganos del cuerpo. Principalmente estamos hablando del músculo, que es el que más consumo tiene, y el tejido adiposo. Cuando esto ocurre, los tejidos sensan esta disminución de la captación de glucosa y empiezan a generar hormonas. Esta falta de glucosa en los tejidos empieza a secretar hormonas contrarreguladoras que lo que van a estar haciendo es tratando de liberar más glucosa porque el tejido sensa que no está llegando. Entonces se liberan cascada de catecolaminas, glucagón,
cortisol, y todo esto va a llevar a generar, por un lado, más hiperglucemia, porque van a empezar a hacer glucogenólisis, tratando de liberar la glucosa del hígado almacenada en glucógeno, la van a empezar a degradar y liberar glucosa a sangre, generando más hiperglucemia. Pero por otro lado también los tejidos van a empezar a liberar ácidos grasos, y estos ácidos grasos, a través de producir, de degradar los ácidos grasos para hacer lipólisis, y esta lipólisis va a llevar a la formación en el hígado, al saturarse el sistema para producir ATP, empiezan a producir los cetoácidos, como el beta oxibutírico y otros, que van a producir ácidos a nivel de la sangre y van a disminuir la concentración de bicarbonato. El cuadro de cetoacidosis entonces se caracteriza por la hiperglucemia, que va a llevar a formación de cetoácidos y acidosis, pero también esta hiperglucemia va a llevar a una concentración de glucosa en orina abundante, que va a generar osmolaridad, y eso va a llevar a una poliuria, polidipsia, polifagia y la pérdida de peso, característica de la cetoacidosis. En agudo también aparecen náuseas, vómitos. La acidosis produce un trastorno neurológico que se llama la respiración de Kussmaul, que el paciente intenta hacer una hiperventilación para poder disminuir, o sea, hacer alcalosis respiratoria a través del aumento de las respiraciones. Y bueno, este es el cuadro de presentación típico de la cetosis diabética. Y ante la sospecha de estos pacientes, el estado ácido-base nos va a confirmar el diagnóstico, y podemos ver acá un caso totalmente extremo de una cetoacidosis grave, donde vemos que el pH ya, lo que yo les explicaba, el pH no tiende a cambiar, salvo que los valores sean extremos y el otro sistema no llega a compensar. En el ejemplo vemos que el pH disminuyó, el bicarbonato, que nos marca la acidosis metabólica, está excesivamente en descenso. El otro sistema tiende a intentar compensar, por eso disminuye la CO2 para poder mantener, o sea, es una alcalosis respiratoria compensatoria para que el pH no llegue a descender. Sin embargo, el valor es tan extremo que el pH tiende a bajar de todas maneras, y esto puede tener implicancias riesgosas para el paciente, que puede llevar a arritmias e incluso paro cardiovascular. Es una de las causas de paro cardiovascular. Bueno, seguimos con la segunda parte del tema, que va a hablar de los trastornos del sodio. En los trastornos del sodio, lo primero que tengo que entender es que no es un problema del sodio, por decirlo de una manera. El problema es del agua, el trastorno es del agua. Y tengo que tomar hiponatremia con un valor menor a 135 y un valor hipernatremia con mayor a 145. Pero para explicar un poco esto, les quiero hablar de esto. Hay que tener en cuenta que la concentración de la osmolaridad del plasma depende básicamente del sodio. Teniendo en cuenta que la glucosa suele ser un valor no muy elevado en los pacientes normales, no debería tener una implicancia en la osmolaridad, y la urea es un ion que atraviesa la membrana fácilmente. Por lo tanto, la osmolaridad del plasma depende principalmente del sodio. Pero bueno, como estábamos hablando de los trastornos del sodio, yo lo que le decía que es un problema del agua. Bueno, entonces, ¿qué hay que entender? Cuando yo tengo un paciente, si digamos esto es un vaso sanguíneo para pensarlo así, cuando yo tengo un paciente que tiene hipernatremia, en realidad lo que debo estar pensando es que
el paciente se está concentrando de sodio en algún momento, por lo tanto lo que tiene es un déficit de agua. El agua se ha perdido y entonces no queda otra que el plasma se concentre. De forma contraria, cuando hay una hiponatremia, el problema es que hay agua en exceso en el plasma y en el sistema. Entonces se produce una dilución del sodio y por eso se habla de hiponatremia o hipernatremia. Pero el principal problema no es que cambien tanto la cantidad de sodio, sino que el problema está dado por el diluyente y el agua que se está yendo de un lado a otro. La verdad es que cuando hablamos de trastornos del sodio, los síntomas son bastante difusos y van desde náuseas, vómitos, un paciente que está confuso, o sea que tiene alteración del estado sensorial, dolor de cabeza, y puede llevar a cuadros más graves como pueden ser el paro respiratorio o, bueno, convulsiones bastante frecuentes y hasta el coma, que es un estado neurológico de lo más grave. Dentro de las causas que van a llevar a la hiponatremia, o sea, el aumento de agua en la sangre, vamos a tener en cuenta algunas cuestiones. Vamos a tener causas que van a tener que ver con la disminución del volumen eficaz, ya sea real o efectiva, y ahora vamos a ver un poco a qué me refiero con eso. Efectiva me refiero a que el volumen plasmático o el volumen sistólico, el volumen que va a estar efectivamente actuando a nivel de los vasos, esté disminuido, pero a nivel periférico en realidad por una ocupación de tercer espacio esté aumentado el volumen total, pero no el volumen intraplasmático. Y en el otro en el que el volumen intraplasmático está disminuido, pero al igual que todo el volumen corporal. Después tenemos situaciones donde realmente no hay tienen un líquido extracelular normal. Y esto ahora lo vamos a explicar de forma sencilla. Para entender rápidamente, cuando hay una depresión de volumen eficaz, me refiero a una pérdida de volumen, ya sea una hemorragia, una diarrea, una deshidratación por cualquier causa, lo que va a estar pasando, o sea, el volumen se pierde, el cuerpo sensa la disminución de volumen plasmático y termina haciendo por los vasoreceptores un aumento de la secreción del sistema renina-angiotensina y la secreción de ADH. O sea, todo esto va a hacer que el paciente retenga agua y retenga sodio por la activación del sistema renina-angiotensina y lleve a una recaptación de agua con sodio, pero principalmente de agua por la secreción de ADH, y eso lleve a la dilución. O sea que un paciente que pierde volumen puede estar teniendo un sodio disminuido en sangre por recaptación y por liberación del ADH por pérdida de volumen. Bueno, de la misma forma o similarmente, cuando el volumen efectivo también está afectado por estados donde el volumen plasmático está disminuido, a pesar de que el tejido extracelular esté conservado, lo que termina pasando es que también se activan los mecanismos del sistema de renina-angiotensina y van a estar de alguna manera haciendo nuevamente la recaptación de sodio, de agua y de liberación de ADH, resultando en una dilución nuevamente del sodio plasmático que va a llevar a la hiponatremia, en este caso con aumento del líquido extracelular. Y la tercera condición, quizás una de las más frecuentes en los internados y que tiene que ver más que ver con otras cuestiones clínicas que algunas afecciones agudas
o bien determinadas, como puede ser la insuficiencia cardíaca, la cirrosis y el síndrome nefrótico, es el síndrome de secreción inadecuado de hormona antidiurética. Todo lo que vimos antes eran situaciones donde el sistema ADH y renina-angiotensina junto con ADH estaba activado de forma fisiológica, porque había una pérdida del volumen plasmático. En uno era total porque se perdía todo el volumen extracelular, todo. En el otro era una disminución del volumen plasmático, pero con aumento del líquido extracelular. Entonces, pero en ambos el volumen plasmático estaba disminuido y por eso el mecanismo del sistema de renina-angiotensina y con la liberación de ADH era fisiológico. En este caso, no hay una disminución del volumen efectivo y la liberación de ADH ya no es fisiológica. Se está liberando de forma inapropiada y de ahí el nombre del síndrome. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, la ADH lo que está haciendo justamente es llevando a una retención de agua solamente, y esto, si bien llevaría a una expansión del volumen, la aurícula va a estar sensando el aumento de volumen y va a través de los péptidos natriuréticos a eliminar nuevamente sodio y agua, pero bueno, de todas formas, como la ADH sigue funcionando, se recapta más agua que sodio y por eso lleva a la dilución del plasma y ahí está la hiponatremia. Bueno, pero como verán, ya no hay acá algo fisiológico, sino que es una inadecuada secreción de ADH. Bueno, ¿y por qué pasa esto? ¿Qué causas pueden llevar a que el sistema de repente empiece a liberar ADH de forma inadecuada? Bueno, hay muchas causas, en general pueden ser algunas que tienen que ver con infecciones agudas e internaciones, donde simplemente el trauma, las quemaduras, las infecciones, el dolor, son situaciones donde hacen que el mismo sistema nervioso genere más ADH y bueno, puede llevar a una hiponatremia, pero bueno, en un episodio agudo, que probablemente cuando se corte la causa, el paciente mejore. Sin embargo, hay causas más crónicas y tienen que ver con algunas causas endocrinológicas, como por ejemplo el hipotiroidismo o la insuficiencia suprarrenal. Ambas pueden llevar a una hiponatremia y la principal causa de estas viene a ser el síndrome inadecuado de ADH. Bueno, y en el otro extremo teníamos la hipernatremia, que dijimos que la hipernatremia era un sodio de plasmático mayor a 145. Bueno, y en este caso es al revés. En este caso, ¿qué nos está pasando? Bueno, en este caso estamos perdiendo agua. Por lo tanto, el plasma es el que se está concentrando y por eso el sodio aumenta y tengo una hipernatremia. Como estamos diciendo, es un trastorno del agua. Bueno, en este caso las causas más comunes son justamente las pérdidas de agua, aquellas pérdidas donde en general se pierde más agua que soluto, como por ejemplo la sudoración a altas temperaturas, las quemaduras, las infecciones respiratorias de la vía aérea, bueno, en fin, las diarreas que son más osmóticas, o simplemente el paciente que no tiene acceso al agua. Un paciente que por algún motivo no tiene acceso al agua, de a poco va a ir transformándose o teniendo hipernatremia por falta de acceso al agua. Entonces, como vimos, la hipernatremia está dada más que nada por falta de acceso al agua y por trastornos que van a perder más soluto que agua, como las pérdidas que veníamos nombrando. Pero también existe el otro mecanismo que está más relacionado a que, en este caso, sería una resistencia a la hormona antidiurética. Y esto, la falta de acción de la antidiurética, o sea, acuérdense que la antidiurética libera las aguaporinas en el túbulo distal y a partir de ahí se recupera el agua. En el caso que veíamos del síndrome inadecuado de ADH, veíamos que el agua se recuperaba de forma excesiva. En este caso lo que está pasando es todo lo contrario y vamos a tener que el agua no se puede recuperar a través del riñón y esto nos va a estar generando una poliuria con pérdida de agua y concentración del plasma nuevamente, y esto sería la hipernatremia. ¿Qué genera esto? Bueno, hay múltiples causas, pero
Lo más frecuente de esto que tenga que ver con causas de origen central. O sea, recuérdense que la ADH está secretada por la neurohipófisis. Bueno, cualquier tumor o neurocirugía que tenga que ver con estas, con afectación de estas regiones, puede llevar a una diabetes insípida. O sea, falta o resistencia de la hormona antidiurética. Bueno, nos metemos en el tercer punto, que es el trastorno del potasio. Para hablar de potasio tenemos que saber que es un ion prácticamente intracelular, que pequeñas diferencias pueden hacer grandes alteraciones, como veníamos diciendo, y que el potasio en general viene de forma adecuada en la ingesta. Es raro que tengamos un déficit de potasio por falta de consumo, ya que está en la mayoría de los alimentos. Y la forma de eliminación, o la mayor parte de su eliminación, depende de la función renal y de la orina, ya que el resto es es poca la eliminación que se produce por otras sustancias del cuerpo. Normalmente hablamos de hiperpotasemia con mayor a 5,5 y hablamos de hipopotasemia con menor a 3,5. Bueno, como veníamos diciendo, la dieta, la mayor parte del potasio se absorbe a través del intestino. La dieta en general es adecuada, el problema es que haya algún trastorno en la absorción intestinal, y después, una vez dentro del cuerpo, se puede redistribuir gracias a algunas hormonas como la insulina, la adrenalina o la aldosterona, que si nosotros ya pensamos esto, vamos a saber que el paciente que tiene por algún motivo un aumento de la secreción de insulina o el uso de insulina, va a hacer que el potasio se meta intracelular y baje la concentración de potasio en sangre. El paciente que está usando un beta-adrenérgico o cualquier sustancia que aumente la actividad simpática beta, va a hacer también que el potasio, el extracelular, se meta al intracelular y disminuya sus concentraciones plasmáticas. Y de la misma manera, la aldosterona o cualquier hormona como el hipercortisolismo va a llevar a que también haya un descenso del potasio por una redistribución. Normalmente el potasio se elimina por orina, como veníamos diciendo. Sin meterme mucho en esto, es el mecanismo por el cual los beta-adrenérgicos los beta-adrenérgicos y la insulina van a modificar las concentraciones de potasio. Y las causas más frecuentes de hipopotasemia, teniendo en cuenta que el valor que se toma es 3,5, tienen que ver con las pérdidas que se van a producir de la absorción del potasio, ya sea por falta de absorción, que generalmente son las famosas pérdidas extrarrenales, por aumento de la eliminación del potasio o por distribución, como veníamos hablando. Las causas más comunes que van a generar hipopotasemia en un 51% tienen que ver con la pérdida de la absorción y están relacionadas sobre todo a la diarrea, ¿tá? Y en otro porcentaje está relacionada a las pérdidas renales, que como ustedes saben muy bien, puede estar dada por el uso de diuréticos. O sea que fíjense que casi el 90% de las causas tienen que ver con estos dos mecanismos. Bueno, y si bien veíamos que las causas más frecuentes eran las que tenían que ver con la diarrea y con la absorción extrarrenal y las pérdidas renales por sobre todo diuréticos, tenemos algunas causas endocrinológicas que pueden llevar a hipopotasemia, y dentro de ellas destacamos el hipertiroidismo por su activación o su estimulación a nivel de los receptores beta simpáticos, generando esta redistribución del potasio, que incluso en algunas situaciones de hipertiroidismo pueden llevar a unas parálisis que se llaman parálisis periódicas. O sea, se produce la distribución normal del potasio por una tirotoxicosis que luego, al disminuir sus valores de forma esporádica, pierde esta actividad de parálisis. Entonces se producen
parálisis hipopotasémicas periódicas, pero también están relacionadas a lo que veníamos hablando al principio, que tenía que ver con otras causas de redistribución, como podría ser el síndrome de Cushing, o sea, cualquier hipercortisolismo, o también el hiperaldosteronismo, que tiene que ver con la actividad aumentada de la aldosterona. Bueno, ¿y qué pueden dar? Bueno, lo mismo que veníamos diciendo, si bien los trastornos iónicos son inespecíficos, pueden llevar a consecuencias graves. Lo que hablamos en el sodio tiene validez también acá, pero acá tenemos que tener en cuenta más consecuencias cardíacas, si bien el sodio tiene más consecuencias neurológicas desde algún punto de vista, por lo menos de la actividad cerebral global. El potasio, lo que va a predominar son sobre todo dos síntomas: los cardíacos, que pueden llevar a una arritmia grave, fatal, pero también pueden generar arritmias supraventriculares, a debilidad, a afectación neurológica, pero ya tipo periférica. Estamos hablando más de una parálisis musculares que se aparecen como calambres, debilidad, pero incluso hemos visto paresias bilaterales, y bueno, puede llevar incluso a parálisis respiratoria, y después también puede dar algunas causas de íleo, o sea, de pérdida del movimiento intestinal, pero funcional. En el otro extremo, la hiperpotasemia se considera un valor mayor a 5,5, y bueno, las causas más frecuentes acá tienen que ver con el uso de algunos fármacos, y sobre todo, principalmente, con la falla renal. Bueno, por eso lo más importante a recordar acá es que la hiperpotasemia, acuérdense que la eliminación del potasio es principalmente por el riñón, y que si se ve alterada la función del riñón, el potasio es el que tiende a subir y el mayor problema. También, obviamente, ustedes saben que hay células que cuando se que la mayor parte del potasio está intracelularmente. Por lo tanto, cuando hay una rotura de células intravascularmente, podría llegar a haber un aumento del potasio, como puede ser el caso de la hemólisis, de la rotura de tumores, de muchas células tumorales, la famosa lisis tumoral, y algunos casos un poco más raros ya, pero bueno, están relacionados a lo que veníamos hablando de las causas endocrinológicas, como puede ser la insuficiencia suprarrenal, son causas de hiperpotasemia. Lo mismo, los dos componentes más importantes de la afectación del potasio tienen que ver con las arritmias supra y ventriculares y las alteraciones musculares. En la imagen vemos un electrocardiograma donde, si miramos las T's, vamos a ver principalmente acá una elevación por arriba de lo que sería el QRS, bien picudas, y esas son las famosas T picudas que aparecen en contexto de una hiperpotasemia. Bueno, y por último vamos a hablar de los trastornos del calcio. Para recordar un poquito el metabolismo, acuérdense que el calcio va a estar regulado principalmente por tres órganos. Por un lado, con la absorción de calcio a nivel intestinal, recordando que los alimentos es importante, la dieta baja en calcio puede llevarnos a una hipocalcemia, si bien no es frecuente, y lo que termina pasando es que los otros mecanismos compensan. Hay que tener en cuenta que una de las modificaciones del calcio en sangre pueden ser por la disminución de la absorción. Sabemos que esta absorción puede estar de alguna manera limitada por el calcitriol, que es la vitamina D, y el calcitriol va a estar actuando a nivel de la absorción de calcio a nivel intestinal, que la va a aumentar, y también va a estar de alguna manera modificando el remodelamiento de los huesos y aumentando la actividad de osteoblasto, pero también la de osteoclasto, y eso podría ayudar a
aumentan el calcio en sangre. También, por otro lado, la otra hormona muy importante a tener en cuenta en cuestión del calcio es la hormona PTH, que lo que está haciendo es a través de las células del sensado de las células que están en la paratiroides, van a estar liberando la PTH a sangre, que en línea general lo que va a intentar hacer es aumentar el calcio en sangre por 3 mecanismos. Por un lado, aumentando la reabsorción tubular de calcio a nivel renal. Por otro lado, tratando de activar la vitamina D para que aumente la reabsorción de forma secundaria, la reabsorción intestinal. Y por último, también aumenta la resorción, o sea, la destrucción, vamos a decirlo así, de hueso, y todos son mecanismos para aumentar el calcio en sangre. Bueno, y lo más importante para saber de la hipercalcemia es que vamos a considerarla con un valor, o sea, el calcio puede ser total o iónico. Acuérdense que iónico porque tiene dos cargas. Se puede medir de las dos maneras. El más fiable para medir es el iónico. Cuando tengo un valor menor a 6, está normal, digamos, pero o sea, es leve. Entre 6 y 7 es moderado. Y coma de 7 es una hipercalcemia severa o grave. Las causas más frecuentes por lejos tienen que ver con el hiperparatiroidismo primario, o sea, un aumento de la secreción de la PTH por parte de la hormona paratiroidea, ¿sí? O por una causa secundaria a una neoplasia que va a estar secretando una hormona similar a la PTH, pero que no se mide ni como la PTH y muchas veces no se sabe. Pero bueno, si hay un cáncer, uno sabe que la liberación y la PTH está normal, lo que puede estar mediando es esta liberación de PTHR. Entonces, para recordar, lo más común es que tenga un hiperparatiroidismo primario, la glándula paratiroides secretando aumento de PTH, o una causa secundaria a una neoplasia. Pero también tenemos algunas causas endocrinológicas donde el hipertiroidismo, la insuficiencia suprarrenal y el feocromocitoma, junto con la cronolamina, van a estar aumentando la resorción ósea y por este mecanismo es el que va a estar mediando la hipercalcemia en general. La hipercalcemia puede llevar a diferentes síntomas. Dentro de esos, los neurológicos son bastante comunes. Puede estar con una disminución del nivel de atención, pero puede pasar luego a estar somnoliento, estupor, puede dar constipación frecuentemente. Es muy común que se genere aumento de litiasis renales por el aumento del calcio. Al haber más calcio en sangre, suele eliminarse más calcio y por eso predispone a hacer cálculos renales. También puede dar arritmias ventriculares y la debilidad muscular puede estar, pero no es tan frecuente. Lo más frecuente que veamos es las alteraciones cognitivas con la alteración de el estado de alerta del paciente junto con la constipación. Y la poliuria son las cosas más características y a lo que más le tenemos miedo es a las arritmias. Estos son algunos ejemplos de reabsorción ósea en contextos de hiperparatiroidismo primario, que dijimos que era la principal causa de hipercalcemia, y ven cómo la osteoporosis avanza de forma importante. Otros signos de osteoporosis, no es la mejor forma de ver la osteoporosis, pero ya acá hay lesión ósea. Ven cómo está deslustrado o cráneo en sal y pimienta. La hiperparatiroidismo puede llevar a resolución importante. E incluso puede llevar a lesiones que pueden ser similares a tumores, pero son lesiones que tienen que ver con la reabsorción importante que se produce en el hiperparatiroidismo. En el otro extremo, la hipocalcemia, un valor menor
a 4,5 ya lo podemos considerar como hipocalcemia y después están los valores un poco más extremos. En este caso, las causas más importantes van a tener que ver con que justamente si la PTH mantenía o aumentaba los niveles de calcio, la falta de la PTH puede llevar a justamente un hipoparatiroidismo, va a llevar a una hipocalcemia. Por lejos, las causas más frecuentes van a ser las posquirúrgicas, por ejemplo, en una cirugía de tiroides. Bueno, al sacar la tiroides muchas veces puede llevarse consigo algunas hormonas, alguna glándula paratiroides y puede generar un hipoparatiroidismo con hipocalcemia posterior a la cirugía. Pero también tenemos algunas causas que tienen que ver con el déficit de vitamina D. Recordemos que la vitamina D estaba reabsorbiendo calcio. Si nosotros no tenemos vitamina D, podemos llegar a una hipocalcemia. Muchas veces lo que ocurre es que no se llega a una hipocalcemia extrema, dado que la PTH, al ver que la vitamina D no está cumpliendo su rol de absorción, aumenta su secreción, pero de forma secundaria. Ya el problema no está en la glándula paratiroides, que está autónoma, sino que está tratando de compensar a la falta de vitamina D, y muchas veces no llega a compensar del todo y puede dar hipocalcemia. Y otras veces el calcio puede llegar a estar normal, pero la PTH está elevada, ¿no? La insuficiencia renal pasa un poco lo mismo. La insuficiencia renal pierde por dos mecanismos. Primero, porque no tiene capacidad de reabsorción de calcio. Y el otro problema es que no permite activar bien a la vitamina D. Entonces, esos dos mecanismos van a llevar a la pérdida de calcio, que al principio suele compensarlo el aumento de la PTH, pero a veces de forma más tardía no llega a compensar la PTH, la elevación de la PTH, y puede haber hipocalcemia en el paciente. Si bien las afectaciones del calcio, en este caso con disminución, lo que más van a dar son manifestaciones neuromusculares con parestesias, algunos espasmos que van a haber, ya que el calcio está regulando de alguna manera el potencial de reposo de los músculos, y una disminución del calcio puede llevar a una disminución del potencial de reposo y llevar a espasmos musculares. Ahí aparecen dos signos muy característicos, que son el de Trousseau y el de Chebotek, y posteriormente, si esto persiste, puede llevar a arritmias o a convulsiones. El signo de Trousseau es el paciente puede tener parestesias y puede tener algunos calambres musculares, pero cuando yo insuflo el manguito por arriba de la PAM del paciente, por menos de 3 minutos, el paciente hace una contractura carpiana que lleva a poner los dedos en punta I, y ese es el signo de Trousseau. El signo de Chebostek, se produce cuando se hace una percusión a nivel del donde estaría el nervio facial, y se produce una contracción del músculo macetero con la realización de esa mueca, y se llama signo de Chebotek. Bueno, y este es en la película Los pilotos del mundo, Francella, explicando cómo se tira un cohete, así que espero haber sido un poquito más claro que eso. Bueno, muchas gracias, espero que les haya servido.